y la formación de líderes religiosos y políticos. En estas instituciones, los estudiantes recibían enseñanzas sobre historia, astronomía, matemáticas, música, danza y las artes guerreras. El enfoque holístico de la educación azteca, que integraba aspectos académicos, físicos y espirituales, ha dejado una huella duradera en la concepción de la educación en México. Los aztecas también consideraban crucial la transmisión oral del conocimiento. Los maestros, o tlatimain, jugaban un papel fundamental en este proceso. Utilizando la narración y el diálogo, los tlatimain compartían mitos, historias y conocimientos prácticos con sus estudiantes. Este método de enseñanza oral ha dejado una marca en la pedagogía mexicana, donde la importancia de la comunicación verbal y la transmisión de experiencias sigue siendo valorada en muchos entornos educativos. Las raíces prehispánicas en la educación mexicana son evidentes en la persistencia de la lengua náhuatl, idioma hablado por los aztecas, en la actualidad. Aunque la conquista y la colonización llevaron a la introducción del español, la lengua náhuatl sigue siendo hablada por comunidades indígenas en México. Este aspecto lingüístico refleja la diversidad cultural y la preservación de las lenguas autóctonas, contribuyendo a la riqueza del sistema educativo en México. Los principios de respeto por la naturaleza y la conexión con el entorno también tienen sus raíces en la cosmovisión azteca y han influido en la educación ambiental contemporánea. La conciencia ecológica y la importancia de preservar los recursos naturales se alinean con los valores ancestrales de los mexicas, quienes consideraban sagrados muchos elementos de la naturaleza. El calendario azteca, con su enfoque en la temporalidad y la organización del tiempo, ha dejado una impronta en el sistema educativo mexicano, donde la estructuración del año académico y la planificación del currículo siguen reflejando esta concepción cíclica del tiempo. La educación formal en México también ha incorporado elementos de la herencia azteca en la promoción de la diversidad cultural y la inclusión. Los esfuerzos por reconocer y respetar las diversas identidades culturales presentes en el país reflejan la importancia que los aztecas otorgaban a la pluralidad dentro de su sociedad. En conclusión, la influencia prehispánica de los aztecas en la educación actual en México es palpable en diversos aspectos del sistema educativo. Desde la concepción integral de la educación hasta la preservación de lenguas autóctonas y la valoración de la diversidad cultural, la herencia azteca ha dejado un legado duradero que sigue moldeando la forma en que se aborda la educación en el México contemporáneo. Este vínculo entre el pasado y el presente destaca la profundidad de la contribución de los aztecas al desarrollo de la educación en la región. El impacto de la arquitectura azteca, mexica, en la construcción contemporánea. El impacto de la arquitectura azteca, o mexica, en la construcción contemporánea es un fascinante fenómeno que destaca la influencia duradera de esta antigua civilización en la evolución del diseño y la arquitectura en México. Aunque gran parte de las estructuras originales aztecas fueron destruidas durante la conquista española, los principios arquitectónicos y la cosmovisión que subyacían en su construcción han dejado un legado que resuena en la arquitectura contemporánea del país. Una de las contribuciones más notables de la arquitectura azteca es la utilización de sistemas de terrazas y plataformas elevadas. En Tenochtitlán, la capital azteca, los edificios principales, como el Templo Mayor, se construyeron sobre plataformas piramidales. Este enfoque permitía una distribución eficiente del espacio y una relación armoniosa con el entorno circundante. En la actualidad, este concepto se ha revitalizado en el diseño de edificios y espacios públicos que buscan una integración armoniosa con el terreno y respetan la topografía natural. La geometría y simetría presentes en la arquitectura azteca también han influido en las formas contemporáneas. Las pirámides y templos aztecas exhibían una cuidadosa planificación geométrica que buscaba reflejar el orden cósmico. Este enfoque ha sido adoptado en la arquitectura moderna para crear edificios estéticamente agradables y funcionalmente eficientes. La simetría y la geometría ordenada son principios que resuenan en rascacielos, centros comerciales y edificios gubernamentales de la actualidad. La relación intrínseca de los aztecas con el entorno natural también ha dejado su huella en la arquitectura contemporánea. Los aztecas construían con materiales locales, como la piedra y el adobe, adaptándose a las condiciones climáticas y geográficas específicas de la región. Esta conexión con el entorno y el uso de materiales sostenibles han influido en las tendencias modernas de arquitectura sostenible y ecoamigable en México y más allá. El sistema de calzadas, o caminos elevados, construido por los aztecas también ha dejado una impronta en la planificación urbana contemporánea. Las calles elevadas permitían una movilidad eficiente y una gestión cuidadosa del tráfico peatonal y vehicular. Hoy en día, estas ideas han influido en el diseño de calles y paseos peatonales que buscan facilitar el flujo de personas de manera ordenada y segura. La monumentalidad de las estructuras aztecas, como el Templo Mayor, ha inspirado la creación de edificios emblemáticos en la arquitectura contemporánea mexicana. La Ciudad de México, en particular, alberga rascacielos y edificios gubernamentales.
que buscan emular la majestuosidad y el simbolismo de las estructuras aztecas. Este deseo de crear monumentos que reflejen la grandeza de la cultura y la historia de México es evidente en la arquitectura moderna. La integración de elementos artísticos en la arquitectura azteca también ha influido en la ornamentación y decoración de edificios contemporáneos. Los aztecas eran conocidos por sus intrincados relieves, esculturas y decoraciones murales que reflejaban su rica iconografía y cosmogonía. En la actualidad, se observa la incorporación de elementos artísticos en fachadas y espacios públicos como una expresión de identidad cultural y nacional. La arquitectura ceremonial de los aztecas también ha inspirado espacios contemporáneos destinados a la celebración de eventos culturales y religiosos. La creación de auditorios, teatros y lugares de culto que buscan capturar la esencia de la arquitectura ceremonial azteca refleja el deseo de mantener vivas las tradiciones y prácticas culturales. El respeto por la orientación y alineación astronómica presente en la arquitectura azteca también ha influido en la planificación de edificios contemporáneos. La consideración de la posición del Sol y las estrellas en la disposición de estructuras es un recordatorio de la importancia de la conexión con el cosmos en la cosmovisión azteca. En resumen, la arquitectura azteca ha dejado un impacto profundo y duradero en la construcción contemporánea en México. Desde la planificación urbana hasta la elección de materiales y la estética arquitectónica, los principios y la estética azteca siguen siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la rica herencia cultural que ha moldeado la identidad arquitectónica de México. Los tesoros artísticos de los aztecas, mexicas, en el Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México alberga una riqueza incomparable de tesoros artísticos de los aztecas, o mexicas, que ofrecen una ventana única hacia la esplendorosa civilización prehispánica que floreció en Mesoamérica. A través de sus salas y exposiciones, este museo presenta una colección extraordinaria de artefactos que capturan la complejidad y la belleza de la cultura azteca, revelando la maestría artística y la profundidad espiritual de este antiguo pueblo. Entre los tesoros más destacados se encuentra la famosa Piedra del Sol, también conocida como el calendario azteca. Esta imponente escultura circular de más de 3 metros de diámetro es una obra maestra de la iconografía azteca. Tallada en basalto, la Piedra del Sol representa el complejo sistema calendárico azteca, fusionando elementos astronómicos y mitológicos. El disco central representa al dios Tonatiuh, el dios del sol, rodeado por anillos concéntricos que simbolizan las eras cósmicas anteriores. Otro tesoro destacado es la escultura de Coatlicue, la diosa de la tierra y la fertilidad. Esta impresionante figura, tallada en basalto, presenta la dualidad característica de la cosmogonía azteca. Coatlicue es representada con una falda de serpientes y un collar de corazones y manos humanas, encarnando la conexión entre la vida y la muerte. Su presencia imponente en el Museo Nacional de Antropología permite a los visitantes sumergirse en la mitología y la religiosidad azteca. Las ofrendas rituales, una parte integral de la religión azteca, también se exhiben en el museo. Entre ellas, destacan las figuras de Tlaloc, el dios de la lluvia, y Chalchiuhtlicue, la diosa del agua. Estas esculturas, elaboradas con jade y piedras verdes, reflejan la importancia de estos dioses en la vida agrícola de los aztecas y su vínculo con los ciclos naturales. La sala dedicada a la cultura mexica presenta una impresionante reproducción del Templo Mayor de Tenochtitlán, la capital azteca. Este imponente templo ceremonial se erigía en el centro de la ciudad y estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia. La reproducción a escala ofrece una visión envolvente de la majestuosidad arquitectónica y la importancia religiosa de este sitio crucial en la historia azteca. Las esculturas de guerreros águila y jaguar también se encuentran entre los tesoros exhibidos en el Museo Nacional de Antropología. Estas representaciones de guerreros altamente entrenados y valientes reflejan la importancia de la guerra en la sociedad azteca y la conexión simbólica con los dioses guerreros. Las esculturas, elaboradas con obsidiana, jade y otras piedras preciosas, resaltan la habilidad artesanal y la destreza técnica de los artistas aztecas. La cerámica azteca, con su diversidad de formas y diseños, también ocupa un lugar destacado en las exhibiciones del museo. Desde vasijas y platos hasta figurillas ceremoniales, estas piezas ofrecen una visión detallada de la vida cotidiana, las creencias religiosas y la iconografía azteca. Las escenas pintadas en la cerámica ilustran la rica mitología y las actividades diarias de este antiguo pueblo. Las joyas aztecas, elaboradas con metales preciosos y piedras semipreciosas, añaden un toque de opulencia a la colección del museo. Collares, pectorales y orejeras demuestran la habilidad artesanal de los orfebres aztecas y la importancia de la joyería en la expresión de estatus social y roles ceremoniales. El Museo Nacional de Antropología también alberga una colección significativa de códices aztecas, manuscritos ilustrados que registran la historia, la mitología y los conocimientos de los aztecas.
Estos códices, elaborados en papel de amat y pintados con pigmentos naturales, son una fuente invaluable para comprender la escritura pictográfica y la visión del mundo azteca. Las exposiciones interactivas y multimedia del museo permiten a los visitantes sumergirse aún más en la cultura azteca. Maquetas, recreaciones virtuales y proyecciones audiovisuales complementan las exhibiciones tradicionales, ofreciendo una experiencia educativa y enriquecedora. En resumen, el Museo Nacional de Antropología se erige como un tesoro invaluable de la rica herencia artística y cultural de los aztecas. A través de sus tesoros, los visitantes pueden explorar las complejidades de esta civilización antigua, apreciando la maestría artística, la espiritualidad profunda y la visión del mundo única que caracterizaba a los aztecas. La historia de los aztecas, mexicas, en el cine y la televisión contemporánea. La presencia de los aztecas, o mexicas, en el cine y la televisión contemporánea ha sido un tema recurrente que ha explorado y reinterpretado la historia de esta antigua civilización mesoamericana. A lo largo de las décadas, la pantalla grande y chica han servido como plataformas para contar relatos épicos, dramáticos y a menudo fantásticos que han contribuido a la construcción de la percepción pública sobre los aztecas. En los primeros años del cine, la representación de los aztecas estaba influenciada por estereotipos y percepciones eurocentristas. A menudo, se presentaban imágenes simplificadas y sensacionalistas de sacrificios humanos y rituales, reflejando la mirada etnocéntrica de la cultura occidental sobre la civilización azteca. Sin embargo, a medida que el cine evolucionó, surgieron producciones que buscaban una representación más matizada y auténtica de la historia azteca. Uno de los hitos en la representación de los aztecas en el cine es la película La Noche de los Mayas, 1939, dirigida por Chano Urueta. Aunque el título hace referencia a los mayas, la película presenta una amalgama de elementos culturales mesoamericanos, incluyendo algunos aspectos de la cultura azteca. A lo largo de los años, otras películas han continuado explorando los temas aztecas, como La Malinche, 1967, dirigida por Sergio Oljovich, que aborda la figura histórica de Malinalli, una mujer indígena que desempeñó un papel clave durante la conquista. En el ámbito de la televisión, las producciones también han abordado la historia azteca de manera significativa. La serie Azteca, la leyenda, 1997, dirigida por Patricia Arriaga, combina elementos históricos con toques de mitología y leyenda, ofreciendo una narrativa que va más allá de los estereotipos. La inclusión de elementos míticos y sobrenaturales busca ofrecer una visión más completa de la cosmovisión azteca. El cine contemporáneo ha continuado explorando la historia azteca con producciones como La Otra Conquista, 1998, dirigida por Salvador Carrasco. Esta película aborda la conquista desde la perspectiva indígena, centrándose en la figura de Topiltzin, un hombre azteca que debe lidiar con la nueva realidad impuesta por los conquistadores españoles. La película destaca las complejidades de la interacción entre las culturas y las repercusiones en la sociedad azteca. Además de las representaciones históricas, la cultura azteca ha encontrado su camino en la fantasía y la ciencia ficción. La serie de televisión, Xipe Totec, El Renacer de un Dios, 2018, utiliza elementos de la mitología azteca en un contexto contemporáneo, fusionando la historia antigua con narrativas modernas. Esta intersección entre la mitología azteca y la realidad actual ofrece una nueva perspectiva sobre la persistencia de estas creencias en la cultura contemporánea. Es importante señalar que la representación de los aztecas en los medios no está exenta de controversias y debates sobre la autenticidad histórica. Algunas producciones han sido criticadas por su interpretación selectiva de los eventos históricos y la perpetuación de estereotipos. Sin embargo, estas representaciones también han contribuido a despertar el interés público en la historia azteca y han llevado a un mayor escrutinio y discusión sobre la forma en que se retrata esta cultura en la pantalla. En conclusión, la historia de los aztecas ha sido un tema recurrente en el cine y la televisión contemporánea, ofreciendo diversas interpretaciones que han evolucionado a lo largo del tiempo. Desde las primeras representaciones estereotipadas hasta enfoques más matizados y auténticos, estas producciones han contribuido a la construcción de la percepción pública sobre los aztecas, explorando su historia, mitología y legado en la cultura mexicana y global. La influencia del calendario azteca, mexica, en la cultura mexicana y su relevancia en la actualidad. La influencia del calendario azteca, o mexica, en la cultura mexicana es profunda y perdurable, extendiéndose más allá de su función original como un sistema de medición del tiempo. Este calendario, conocido como Tonalpohualli, despierta un interés significativo en la actualidad por su complejidad y su capacidad para fusionar aspectos astronómicos, mitológicos y rituales. La relevancia del calendario azteca en la cultura mexicana contemporánea se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, la celebración de festividades y la comprensión de la conexión entre el tiempo y la espiritualidad.
El Tonalpohualli es un calendario ceremonial que combina dos ciclos, uno de 260 días llamado Tonalli y otro de 365 días conocido como Xiuhpohualli. La combinación de estos ciclos generaba un periodo de 52 años llamado Bundaltli o siglo. Este calendario no solo servía como una herramienta para medir el tiempo, sino que también estaba intrínsecamente relacionado con la cosmovisión azteca, ya que cada día estaba asociado con deidades específicas, energías y actividades rituales. En la actualidad, el calendario azteca sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, estudiosos y practicantes de la espiritualidad indígena en México. La interpretación del Tonalpohualli como una representación del equilibrio cósmico y la conexión entre el cielo y la tierra ha llevado a su integración en ceremonias y rituales contemporáneos. La celebración de festividades y eventos basados en el calendario azteca refleja la persistencia de la cosmovisión indígena en la cultura mexicana. La simbología del calendario azteca también ha dejado su huella en la iconografía y el arte contemporáneo en México. Representaciones de los glifos y símbolos asociados con los días del Tonalpohualli se encuentran en obras de artistas contemporáneos que buscan honrar y preservar la rica herencia cultural de los aztecas. Estas representaciones artísticas sirven como una forma de conexión con el pasado indígena y como medio para transmitir su significado a las generaciones futuras. La relevancia del calendario azteca en la cultura mexicana se manifiesta también en la celebración de festividades tradicionales. Eventos como el Día de los Muertos, que tiene sus raíces en las festividades aztecas dedicadas a los antepasados y dioses de la muerte, se alinean con la concepción del tiempo y las celebraciones rituales asociadas con el Tonalpohualli. La interconexión entre el calendario azteca y las festividades contemporáneas destaca la continuidad cultural y la importancia de preservar las tradiciones ancestrales. El Tonalpohualli también influye en la astrología y la espiritualidad en México. Practicantes contemporáneos de la espiritualidad indígena a menudo consultan el calendario azteca para comprender aspectos de su vida, tomar decisiones importantes y realizar prácticas rituales. La asociación entre los días del Tonalpohualli y las energías cósmicas sigue siendo una parte integral de la cosmovisión espiritual de muchas comunidades indígenas en México. La presencia del calendario azteca en la cultura mexicana también se refleja en la arquitectura y el diseño urbano. Monumentos y estructuras con representaciones de los glifos y símbolos asociados con el calendario azteca se encuentran en diversas ciudades y sitios arqueológicos. Estos elementos no solo sirven como recordatorios de la herencia indígena, sino que también contribuyen a la identidad cultural de las comunidades locales. El calendario azteca ha encontrado su lugar en la educación formal y en la conciencia pública en México. La inclusión de la cosmovisión azteca en los programas educativos y la divulgación cultural destaca la importancia de reconocer y valorar la rica herencia indígena del país. La enseñanza sobre el calendario azteca en las escuelas contribuye a la comprensión de la diversidad cultural y promueve el respeto hacia las tradiciones indígenas. En conclusión, la influencia del calendario azteca en la cultura mexicana perdura en la actualidad, trascendiendo su función original como un sistema de medición del tiempo. Desde la celebración de festividades tradicionales hasta la inspiración en el arte contemporáneo y la espiritualidad indígena, el Tonalpohualli sigue siendo una fuente rica de significado y conexión con la herencia prehispánica de México. La persistencia de esta influencia destaca la vitalidad y la importancia continua del calendario azteca en la identidad cultural de México. La influencia de los aztecas, mexicas, en la arquitectura latinoamericana contemporánea. La influencia de los aztecas, mexicas, en la arquitectura latinoamericana contemporánea es un testimonio de cómo las antiguas técnicas constructivas y la estética de esta civilización han dejado una huella perdurable en el diseño arquitectónico de la región. Aunque el periodo azteca abarcó desde el siglo XIV hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, su legado arquitectónico ha sido reinterpretado y reimaginado en el contexto moderno, dando lugar a estructuras que incorporan elementos distintivos de la tradición mexica. Las ciudades aztecas, con Tenochtitlán como su joya arquitectónica, fueron ejemplos impresionantes de planificación urbana y arquitectura avanzada. Los aztecas desarrollaron técnicas para construir sobre el agua, creando plataformas y calzadas que conectaban islas y áreas lacustres. Este enfoque en la adaptabilidad al entorno ha influido en la arquitectura contemporánea en Latinoamérica, especialmente en ciudades con desafíos geográficos similares, donde se han implementado estrategias innovadoras para construir sobre terrenos irregulares o en áreas propensas a inundaciones. La monumentalidad de las construcciones aztecas también ha dejado su marca en la arquitectura latinoamericana actual. La creación de grandes templos, palacios y estructuras ceremoniales en Tenochtitlán ha inspirado edificaciones contemporáneas que buscan transmitir un sentido de grandeza y monumentalidad. Algunos rascacielos y estructuras gubernamentales en ciudades como México, Bogotá o Lima incorporan esta influencia, buscando reflejar la importancia cultural y simbólica de sus funciones.
El uso de simbolismos en la arquitectura azteca también ha dejado su huella. Los aztecas eran expertos en la incorporación de simbolismos religiosos y culturales en sus construcciones. Esta tradición ha influido en la creación de edificios públicos y privados en Latinoamérica que buscan transmitir mensajes simbólicos relacionados con la identidad nacional, la historia o los valores culturales. La conexión entre arquitectura y naturaleza, tan evidente en la planificación de Tenochtitlán, también ha influido en la arquitectura sostenible y ecológica contemporánea en Latinoamérica. La búsqueda de integrar edificaciones con su entorno, utilizar materiales locales y adoptar prácticas constructivas respetuosas con el medio ambiente refleja una sensibilidad que tiene sus raíces en la relación armoniosa que los aztecas buscaban con la naturaleza. La cerámica y la escultura azteca, con sus intrincados detalles y formas simbólicas, también han inspirado el diseño de fachadas y elementos decorativos en edificaciones contemporáneas. La reinterpretación de motivos prehispánicos en la ornamentación de edificios gubernamentales, museos y espacios públicos busca conectar con la rica herencia artística de los aztecas, preservando y celebrando su legado. La organización espacial de las ciudades aztecas, que integraba áreas ceremoniales, residenciales y comerciales, ha dejado una influencia duradera en la planificación urbana de Latinoamérica. La creación de barrios con funciones específicas, como el centro histórico, el distrito financiero y áreas residenciales, sigue la tradición de crear entornos urbanos multifuncionales que buscan la eficiencia y la cohesión social. La reinterpretación de la arquitectura azteca también se ha manifestado en proyectos de revitalización urbana y restauración de sitios arqueológicos en toda Latinoamérica. La preservación de estructuras antiguas, la incorporación de elementos arquitectónicos prehispánicos en el diseño de nuevos edificios y la creación de espacios culturales que celebran la herencia azteca son ejemplos de cómo se ha buscado mantener viva esta conexión con el pasado. La utilización de patrones geométricos y decorativos presentes en la cerámica y la arquitectura azteca ha sido una fuente de inspiración en el diseño de interiores y mobiliario. Desde hoteles hasta residencias privadas, se han adoptado elementos estilísticos que buscan evocar la estética distintiva de la cultura mexica, creando espacios que fusionan lo moderno con lo tradicional. En resumen, la influencia de los aztecas en la arquitectura latinoamericana contemporánea es evidente en una variedad de aspectos, desde la planificación urbana hasta la ornamentación de edificios y el diseño de interiores. La reinterpretación de elementos arquitectónicos, la búsqueda de integración con la naturaleza y la incorporación de simbolismos culturales son manifestaciones de cómo la rica tradición arquitectónica de los aztecas sigue viva y sigue inspirando la creatividad y la innovación en la región. La arquitectura contemporánea en Latinoamérica, al reflejar y reinterpretar la estética y la filosofía de los aztecas, contribuye a mantener viva la conexión entre el pasado y el presente. El impacto de los aztecas, mexicas, en la medicina moderna. El impacto de los aztecas, o mexicas, en la medicina moderna de México es un fenómeno complejo y fascinante que revela la riqueza de los conocimientos y prácticas médicas de esta antigua civilización. Aunque la conquista española y la colonización trajeron consigo cambios sustanciales en la medicina, muchas de las tradiciones y conocimientos médicos aztecas han perdurado y continúan influyendo en la forma en que se aborda la salud en México en la actualidad. La medicina azteca estaba profundamente arraigada en la conexión entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. Los aztecas utilizaban una amplia variedad de plantas medicinales para tratar diversas dolencias, y muchos de estos remedios herbales han persistido en la medicina tradicional mexicana. La fitoterapia azteca, basada en el conocimiento de las propiedades curativas de plantas como el aloe vera, la ruda y la hoja de aguacate, ha influido en la práctica de la medicina herbaria en la actualidad. La conexión entre lo espiritual y lo físico en la medicina azteca también ha dejado su marca en la atención médica contemporánea en México. La importancia de abordar la salud desde una perspectiva holística, considerando no solo los síntomas físicos sino también los aspectos emocionales y espirituales, refleja la cosmovisión azteca que buscaba equilibrar todas las dimensiones del ser. Los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas quirúrgicas para su época, incluida la práctica de la trepanación craneal. Aunque la trepanación es considerada como un procedimiento arriesgado, los aztecas la realizaban para tratar lesiones en el cráneo y posiblemente condiciones neurológicas. Esta valentía y conocimiento quirúrgico han dejado una impresión en la historia de la medicina y pueden considerarse precursores de técnicas médicas más avanzadas en la actualidad. La relación entre la dieta y la salud era fundamental en la medicina azteca. Los aztecas reconocían la importancia de una dieta equilibrada y nutritiva, y sus prácticas dietéticas han dejado una huella en la cocina mexicana. Algunos alimentos como el maíz, los frijoles y el chocolate, que eran parte integral de la dieta azteca, siguen siendo fundamentales en la alimentación mexicana contemporánea. La medicina azteca también incorporaba el uso de baños de vapor y saunas, conocidos como temazcales, con propósitos medicinales y rituales.
Estas prácticas han perdurado en algunas comunidades indígenas de México, donde los temazcales son utilizados para purificar el cuerpo y promover la salud. La aceptación de las terapias de calor y vapor en la medicina moderna puede rastrearse hasta estas antiguas tradiciones aztecas. La llegada de los conquistadores españoles introdujo nuevas enfermedades a las cuales los aztecas no tenían inmunidad, y la medicina tradicional mexicana tuvo que adaptarse a estos desafíos. Sin embargo, la base de conocimientos médicos de los aztecas continuó influyendo en la forma en que las comunidades indígenas abordaban la salud y el bienestar. La combinación de elementos tradicionales y nuevos conocimientos resultó en una rica fusión de prácticas médicas en la historia de México. En la actualidad, la medicina tradicional mexicana sigue incorporando elementos de la herencia azteca. Muchas comunidades indígenas utilizan plantas medicinales y técnicas de curación ancestral transmitidas de generación en generación. La investigación científica moderna también ha comenzado a respaldar la eficacia de algunas plantas medicinales utilizadas por los aztecas, llevando a una mayor apreciación de la sabiduría médica de esta antigua civilización. En resumen, el impacto de los aztecas en la medicina moderna de México es evidente en la persistencia de prácticas y conocimientos médicos tradicionales. La influencia de los aztecas se manifiesta en la valoración de la medicina holística, el reconocimiento de la importancia de la dieta en la salud y la continua utilización de plantas medicinales en la atención médica. La herencia azteca ha dejado una marca duradera en la medicina mexicana, sirviendo como un recordatorio de la riqueza y la complejidad de las tradiciones médicas prehispánicas. La influencia azteca, mexica, en la música y danza tradicional mexicana. La música y la danza tradicional mexicana son expresiones culturales arraigadas que han evolucionado a lo largo de los siglos, fusionando diversas influencias que han dado forma a la rica herencia artística del país. Entre las influencias más destacadas se encuentra la huella dejada por la civilización azteca, también conocida como mexica, cuya influencia ha perdurado en la música y danza mexicanas hasta el día de hoy. Los aztecas, una civilización avanzada que floreció en Mesoamérica desde el siglo XIV hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, fueron notables por su compleja estructura social y su profundo aprecio por las artes. La música y la danza eran elementos fundamentales en sus ceremonias rituales y festividades, sirviendo como medios para conectarse con lo divino y expresar su identidad cultural única. Esta conexión intrínseca entre la música, la danza y lo espiritual ha dejado una marca indeleble en la tradición artística mexicana. La flauta, el tambor y otros instrumentos autóctonos utilizados por los aztecas han perdurado en la música mexicana contemporánea. Estos instrumentos tradicionales, con sus sonidos característicos, han sido adoptados y adaptados a lo largo del tiempo, pero mantienen la esencia de las antiguas prácticas musicales aztecas. En eventos culturales y celebraciones, es común escuchar la resonancia de estas flautas y tambores, evocando la conexión ancestral con el pasado prehispánico. En la danza tradicional mexicana, la influencia azteca se manifiesta en movimientos y coreografías que reflejan la cosmovisión de los antiguos mexicas. Muchas danzas representan escenas de la vida cotidiana, mitos y rituales religiosos de esta civilización. Los bailarines imitan animales sagrados, guerreros y deidades en una representación artística que preserva la memoria colectiva de la cultura azteca. A través de la danza, se transmite la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, elementos fundamentales en la cosmovisión mexica. La influencia azteca también se manifiesta en las letras de algunas composiciones musicales, que a menudo incluyen referencias a la mitología, la naturaleza y los eventos históricos de la era precolombina. Las letras, combinadas con ritmos tradicionales, crean una experiencia musical única que transporta a los oyentes a tiempos pasados, conectándolos con la rica herencia cultural de México. Es importante destacar que la influencia azteca en la música y la danza tradicional mexicana no solo es un fenómeno del pasado, sino que sigue siendo una fuente de inspiración para artistas contemporáneos. La fusión de elementos prehispánicos con influencias coloniales y regionales ha dado lugar a una diversidad de estilos musicales y expresiones dancísticas que continúan evolucionando. En conclusión, la influencia azteca en la música y la danza tradicional mexicana es una parte integral de la identidad cultural de México. La herencia dejada por los antiguos mexicas ha perdurado a lo largo de los siglos, manifestándose en la música que resuena en las celebraciones y en las danzas que dan vida a las tradiciones ancestrales. La conexión entre la modernidad y la antigüedad se manifiesta de manera vibrante en la riqueza artística de México, donde la música y la danza son testigos vivos de la influencia duradera de la civilización azteca. Mejores lugares para visitar de la cultura azteca. 1. Ciudad de México, Templo Mayor, ruinas del centro ceremonial azteca, que alguna vez fue el corazón del imperio. Museo Nacional de Antropología, amplia colección de artefactos aztecas, que incluyen esculturas, vasijas y joyas.
Palacio Nacional. El actual Palacio Presidencial fue construido sobre los restos del Palacio Azteca de Moctezuma II. 2. Teotihuacán, Pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo, que se cree que fue un templo dedicado al dios Sol. Pirámide de la Luna, la segunda pirámide más grande de Teotihuacán, que se cree que fue un templo dedicado a la diosa Luna. Calzada de los Muertos, la avenida principal de Teotihuacán, que está bordeada por pirámides y otros templos. 3. Tenochtitlán, Templo Mayor, ruinas del centro ceremonial azteca, que alguna vez fue el corazón del imperio. Museo Nacional de Antropología, amplia colección de artefactos aztecas, que incluyen esculturas, vasijas y joyas. Palacio Nacional, el actual Palacio Presidencial fue construido sobre los restos del Palacio Azteca de Moctezuma II. 4. Cholula, Gran Pirámide de Cholula, la pirámide más grande del mundo por volumen, que fue construida en capas a lo largo de los siglos. Iglesia de los Remedios, iglesia colonial construida sobre la cima de la Gran Pirámide de Cholula.